trabajaron en la sesión número 2 con lo de comprensión lectora y expresión escrita. Entonces ya permítame. Ok. Entonces técnicamente ya se acabaría nuestro curso, ¿no? Vamos a hablar sobre, el día de hoy, sobre reactivos de examen, que es más bien como una plática sobre el tipo de pruebas que nos podemos encontrar en Unitec y algunas, solamente, digamos, de manera muy tangencial, ciertas estrategias que podemos utilizar para resolverlos de manera más adecuada. Sobre todo considerando que lo ideal con este tipo de reactivos que vamos a ver es conocer el reactivo para entender más o menos cómo funciona y a partir de ahí poder plantear algunas estrategias de solución, ¿no? Lo primero que hay que decir es que los exámenes de la Unitec, por lo menos mientras se aplican a través de la plataforma de Blackboard, es decir, mientras estamos en esta situación de contingencia, se aplican los test de forma automatizada en esta plataforma, pueden presentar alguno de los siguientes tipos de reactivo. Opción múltiple, correspondencia, varias opciones, respuestas de archivo, redacción, ordenación, entre otros. Estos serían como los reactivos más comunes que los profesores solemos utilizar cuando estamos hablando de la plataforma en Blackboard y de los el tipo de examen que podemos llegar a crear para que los alumnos resuelvan. Otra vez repito, esto tiene que ver con la plataforma de Blackboard que nos permite realizar este tipo de reactivos y por tanto, por el momento, mientras sigamos en contingencia, se utilizan este tipo de preguntas. Probablemente cuando se vuelva a reabrir el campus y se vuelva uno a las clases presenciales, creo yo que es una de las herramientas que probablemente va a quedar para el uso del estudiantado, entonces de todos modos sigue siendo relevante conocer este tipo de herramientas. Vamos a ver solamente en esta presentación los reactivos de opción múltiple, los reactivos de correspondencia y los reactivos de varias opciones, porque son los tres reactivos que principalmente que los profesores ocupamos más. Los de respuesta de archivo, los de redacción, los de ordenación, ya tienen que ver con el tipo de dinámica que la clase exija o el tipo de pruebas que la clase en sí exija. Pensando un poco a lo mejor en un problema matemático, es probable que se pidan respuestas de archivo porque tal vez se quiere revisar todo el procedimiento de operaciones que se hizo para llegar al resultado, ¿no? Pensando tal vez en una clase de redacción o de una especie de esa naturaleza, a lo mejor subir un ensayo, subir un párrafo en el de redacción, redactar alguna idea, qué sé yo, que se evalúa, digamos, en el propio Blackboard. Entonces, este tipo de reactivos ya depende más de la materia y del profesor, de cómo enfoque el tipo de preguntas. Pero los tres principales que se usan son opción múltiple, correspondencia y varias opciones. Los de opción múltiple son los que todos conocemos y es importante distinguir los elementos que componen este tipo de reactivos. Vamos a tener lo que se conoce el tallo o pregunta, que sería el enunciado que plantea el problema a resolver, la respuesta correcta, que sería el enunciado que se acerca mucho o responde con precisión la pregunta, y los distractores, que van a ser las alternativas posibles, plausibles e independientes, que representan conocimiento cercano al evaluado, pero que son erróneas o inadecuadas con relación a la pregunta. Solamente para recordar, ¿no? Una pregunta de opción múltiple es un reactivo que nos pregunta por algo en específico y nosotros tenemos 4 o 5 respuestas y solamente una de ellas es la respuesta correcta.
Este tipo de reactivo es el que se utiliza mayoritariamente, ¿no? Lo conocemos, hemos trabajado con él no solamente en preparatoria, sino incluso para los exámenes de selección de preparatoria. Si en algún momento realizaste examen de ingreso a la universidad, también ahí se utilizan este tipo de reactivos, porque son, digamos, hasta cierto punto los más sencillos de plantear. En este sentido, podemos considerar lo siguiente con relación a como las características facilitadoras que nos permiten resolver estos reactivos y las complicaciones que también imponen este tipo de reactivos. Entre los facilitadores podemos mencionar que a pesar del número de respuestas, es decir, nos pueden poner 30, que quizá ahí es donde podemos encontrar la dificultad, pero ahorita hablamos de eso, podemos tener 30 respuestas en este reactivo, pero sabemos que solo una de ellas es la respuesta correcta. Apelan en ocasiones a conceptos o situaciones muy puntuales, es decir, este tipo de reactivos preguntan por cosas muy específicas, porque claro, lo que se requiere es que el alumno sepa identificar el contexto adecuado o el contexto correspondiente al tipo de pregunta que se está realizando. Entonces, no solamente tenemos una respuesta posible, sino que además suelen ser cosas muy puntuales. Incluso pensando en problemas matemáticos suelen ser cosas muy puntuales, ¿no? Resuelve este problema y escoge el resultado que se da a continuación. Son el tipo de reactivos con los que más se ha enfrentado el estudiante. También esta es una gran ventaja porque son los reactivos con los que más estamos familiarizados. Generalmente ya tenemos estrategias para resolver este tipo de reactivos, pero no está de más recordarlos y recalcar la importancia de seguir analizándolos y de seguir trabajando con ellos para que no nos confiemos y de repente nos vaya a causar ciertos problemas. Ahora, con relación a las complicaciones, viene esto que te decía hace un momento, ¿no? Dependiendo del número de respuestas y del parecido conceptual o formal de las respuestas, será más o menos difícil determinar cuál es la respuesta correcta. Pensando un poco en si tenemos 30 posibles respuestas y sabemos de todos modos que solo una de ellas es la correcta, de todos modos se complica mucho si no se estudió o se desconoce el concepto, qué sé yo, que dentro de 30 respuestas podamos encontrar al azar la respuesta correcta. Entonces, esa sería una de las primeras complicaciones con este tipo de reactivos, ¿no? También el parecido formal o el parecido conceptual. De repente nos preguntan por algo muy específico, pero nos ponen conceptos muy parecidos, ¿no? Pensemos a un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál de los siguientes, no sé, cuál de las siguientes figuras representa un cuadrilátero? Y te ponen a lo mejor la imagen de un cuadrado, la imagen de un rectángulo, la imagen de un trapecio y la imagen de un rombo, ¿no? Y todos tienen 4 lados. Entonces, en términos formales, todas las figuras se parecen, pero sabemos que solamente una de ellas va a ser la respuesta correcta, porque la definición de cuadrilátero es que sus 4 lados sean iguales. Entonces, viendo las figuras nos podemos dar cuenta que solamente una de ellas es la respuesta correcta. Sin embargo, en términos formales, pues las 4 respuestas se parecen. Entonces, eso también puede incluir cierto grado de dificultad. Entonces, no solo el número de reactivos, sino también a veces el parecido conceptual entre las respuestas nos puede confundir. Y también cuando de pronto los conceptos suelen ser muy específicos y a lo mejor no tienen otro tipo de respuestas para generar distractores, lo que solemos hacer los profesores es crear conceptos inexistentes. Sí, en el sentido de que, bueno, el alumno como estudió debe saber que este concepto no existe, entonces debe escoger el correcto. Y esa también podría ser otra dificultad, porque quizá el profesor lo que haga es crear algún concepto que se parezca mucho a la respuesta correcta y debemos ser capaces de distinguir cuál es la respuesta adecuada. Debido a que suelen referirse a conceptos o situaciones muy puntuales,
su resolución depende mucho del estudio previo de los temas vistos en sesión. Esta también es una de las complicaciones de este tipo de reactivos y también es por eso que se utiliza más, porque escoger la respuesta correcta cuando no se estudió es mucho más difícil con los otros tipos de reactivos que vamos a ver, porque aquí se exige o se requiere que el alumno haya repasado los temas de manera previa, para que por lo menos tenga noción de los conceptos y entonces sea capaz de discriminar entre las 4, 5, 6 respuestas que den la respuesta correcta. Entonces, este tipo de reactivos sí depende mucho del estudio previo de los estudiantes. De hecho, justamente por esto, es que los estudiantes también suelen tener muchos errores en este tipo de reactivos, porque como no estudian o dejan el estudio al final, que es algo que ahorita vamos a tratar, se les complica mucho este tipo de reactivos, ¿no? Aquí con este reactivo no voy a poner ejemplo porque les digo, es uno que ya conocemos de manera bastante profusa porque los aplicamos siempre, pero es importante tener estas consideraciones, ¿no? ¿Alguna pregunta con relación a este reactivo? No ha quedado claro. ¿No? Vamos a ver otro que se llama el de relación de columnas, que en Blackboard se le denomina de correspondencia. Este tipo de reactivos consta de los siguientes elementos. Y aquí vemos cómo ya se comienza a complicar un poco más la descripción. Vamos a tener la instrucción, que será el enunciado que plantea la problemática a resolver mediante el enlace de un elemento de la columna A con un elemento de la columna B. Relacione la figura geométrica con la fórmula del área o de lo que sea que le corresponda, ¿no? Por ejemplo. Y vamos a tener los elementos de la columna A, que serían los conceptos o enunciados que aparecen en la primera columna y que son tratados como preguntas, ya que son los elementos que el estudiante lee primero y por tanto son los que funcionan como información de base para la elección de alguno de los elementos de la columna B. Cuando hablamos de la columna A, estamos hablando justo de la columna que aparece siempre a la izquierda de la hoja. Y esa columna suele tratarse como preguntas, es decir, todo lo que aparece en esa columna son preguntas y se le está pidiendo que usted relacione esas preguntas con la respuesta que le corresponde en la otra columna que aparece a margen derecho de la página. Por tanto, también vamos a tener los elementos de la columna B, que son los conceptos o enunciados que aparecen en la segunda columna y que son tratados como respuestas, ya que son los elementos secundarios que el estudiante intenta discriminar según la información proporcionada por alguno de los elementos de la columna A. Comenzamos a ver las preguntas de la columna A, generalmente la primera, y buscamos la respuesta entre las opciones que tengamos en la columna B, ¿no? Entonces tenemos que discriminar entre los elementos de la columna B para saber cuál es la respuesta correcta del inciso. Y distractores, que aquí también, que quizá este es uno de los problemas más frecuentes con los estudiantes, que deben de entender que en relación de columnas puede haber distractores y que los distractores se pueden presentar en las dos columnas. Son elementos que pueden aparecer en la columna A o en la columna B que no pueden relacionarse con ningún elemento de la otra columna. Tenemos un elemento distractor en la columna A y no va a tener un elemento de enlace en la columna B, pero también podemos tener un elemento en la columna B que no tenga un elemento de enlace en la columna A. Suelen ser alternativas o respuestas plausibles a uno o dos de los elementos de la columna opuesta, pero que son erróneas o inadecuadas. Aquí uno de los, por lo menos en mi caso, cuando se plantean este tipo de reactivos, generalmente lo que se toma es a lo mejor una respuesta correcta o uno de los elementos de la columna B que es una respuesta correcta, que sí tiene un elemento de enlace, y se modifica o se busca un concepto que se parezca mucho a ese para generar estos distractores. Si yo tomo 3 palabras de esa columna B, genero 3 distractores para que el alumno tenga
la dificultad justamente de distinguir entre esos distractores y la respuesta correcta. Entonces, por eso también hay que tener mucho cuidado, porque los distractores también van a aparecer respuestas posibles a alguno de los elementos de X columna, pero no siempre van a ser así. Aquí sí planteo un esquema, porque me parece importante que se vea cómo se trabaja esto, porque también uno de los errores que los alumnos suelen cometer con lo de relación de columnas, que ahorita lo vamos a ver en las consideraciones, es que, por ejemplo, si les aparece una estructura de este tipo, en donde tenemos el mismo número de elementos en la columna A y en el mismo número de elementos en la columna B, suelen presuponer que todos los elementos que aparecen en la columna A tienen una respuesta en la columna B, en los elementos de la columna B. Como son 6 y tenemos otros 6, entonces todos tienen que tener su respuesta. Y no, esto no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, aquí, si damos la respuesta, relaciona el elemento de la columna A con el elemento de la columna B que le corresponde y buscamos un patrón, podemos darnos cuenta que a lo mejor podemos unir este con este, este con este, este con este, este con este, pero que estos dos elementos ya no tienen su par, ni este tampoco, ni estos otros dos. Este y este. Entonces, tenemos dos distractores en ambas columnas. Y si nos vamos con la finta de que como existen 6 elementos en las dos columnas, podemos presuponer que estos dos deben tener alguna relación. Claro, aquí es mucho más notorio porque estoy trabajando solo con letras, pero cuando tenemos a lo mejor conceptos o tenemos algunas palabras claves en esta columna, podemos llegar a la conclusión de que esto debe tener respuesta. Y entonces tenemos que relacionar los conceptos. Ahora bien, también hay que decirlo, y ahorita también en consideraciones ahora de repetir, que no se suelen hacer este tipo de reactivos porque justamente generan mucha confusión en el sentido de, hay que poner dos distractores aquí y dos distractores acá. Generalmente los distractores solamente se ponen en una columna, ¿sí? Para que el alumno justo no tenga esta dificultad de, me sobran estos elementos aquí y estos dos aquí. Entonces, como son 2 y 2, uno debe ser la respuesta de alguno de los que quedan. Porque además ese es otro es una de las ventajas, pero precisamente por eso es una de las complicaciones de este tipo de columnas. Ahorita lo vamos a volver a mencionar. Porque como este tipo de reactivos los podemos resolver a través de la discriminación, es decir, yo ya sé la respuesta de A y sé que la respuesta del inciso A es el inciso 2 de la columna B. Entonces ya eliminé una opción, lo que quiere decir que ya no me enfoco en estas respuestas. Ya descubrí que el elemento B se conecta con el elemento 1 de esta columna. Entonces ya hice la relación y ya me deshice de esos dos elementos. Como vamos descartando las opciones. Entonces, cuando llegamos al final, si no hemos estudiado y nos damos cuenta que existen dos elementos que sobran en cada columna, tendemos a creer que por discriminación todos los podemos relacionar. Y ese es otro de los errores que suelen cometer los alumnos con este tipo de reactivos. ¿Sí? Con base en esto que se ha dicho, podemos hablar de los facilitadores con relación a estas preguntas. Primero, que se pueden utilizar estrategias de discriminación. Es decir, en ocasiones no se requiere saber todas las respuestas para contestar adecuadamente este tipo de reactivos. Claro, porque si yo sé a lo mejor una o dos o incluso hasta 3, yo puedo ir descartando opciones en el sentido de, ya relacioné este elemento con este otro, entonces ya lo hice, con este otro ya lo hice. Y a lo mejor de esto no me sé las respuestas, pero puedo seguir elementos de patrones o elementos de discriminación para decir, bueno, a mí me parece que este elemento se conecta con este y este elemento se conecta con perdón. Okay. Este elemento se conecta con este elemento se conecta con y voy discriminando opciones.
Pero justamente como les decía, porque como vamos discriminando opciones, podemos llegar a la conclusión errónea de que como tenemos la misma cantidad de elementos en ambas columnas, todos tienen una relación 1 a 1, y eso no siempre es así. Complicaciones. La existencia de varias opciones puede abrumar al estudiante si este no se plantea una estrategia para resolver el reactivo. Generalmente las relaciones de columnas no pasan de 10 reactivos, ¿no? O de 10 elementos a relacionar. Aunque suele haber ocasiones en que a lo mejor a alguien se le ocurre, bueno, pues todo mi examen va a ser de... No ocurre esto en la plataforma de Blackboard porque no lo permite. Aunque claro, dependiendo de si se permite o no crédito parcial, algunos ejercicios se pueden plantear así. Pero no es común que todo un examen sea de relación de columnas porque eso complica demasiado al alumno la resolución del mismo, ¿no? Los procesos de discriminación suelen ser muy, muy difíciles. Entonces, se trata de que sean lo menos posibles. Pero aún así, si hablamos más allá de 4 reactivos o más allá de 6, el alumno sí se encuentra en dificultades si es que no ha estudiado de manera adecuada los contenidos. Aunque no suele ocurrir, puede haber ocasiones en que ambas columnas tengan un elemento no relacionable. Esto puede inducir a confusión si se parte del supuesto de que existe un elemento de la columna B para cada elemento de la columna A. Es un poco lo que estamos viendo aquí. Como tenemos 6 elementos en cada columna, partimos del supuesto que a cada elemento de la columna B o cada elemento de la columna B es la respuesta de alguno de los elementos de la columna A, pero nos damos cuenta que esto no siempre es así. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Podemos tener estos distractores. También existe la complejidad de que 2 elementos de la columna A, o 2 preguntas, se pueden relacionar con solo un elemento de la columna B, una sola respuesta. Aquí no tenemos este tipo de ejercicios, pero es muy común que a lo mejor tengamos todas estas opciones y porque además también la plataforma de Blackboard permite hacer este tipo de reactivos y es importante que lo tengan en consideración, que a lo mejor una pregunta o de incluso hasta 3 preguntas se pueden relacionar con el mismo elemento. Entonces también aquí nos damos cuenta de que a partir del supuesto de que todos estos elementos tienen una sola respuesta en esta columna también es equivocada, porque podemos encontrar que 3, 4, 5 elementos, dependiendo de los que estén aquí, se relacionan con un solo elemento de la columna B. Incluso a veces puede haber exámenes en donde probablemente tengamos a lo mejor 3 respuestas, estas no existan, y quizá todos estos elementos solamente se relacionen con este primer elemento y estos otros 3 se relacionen con el segundo elemento y el último quede ahí colgando. Este quede sin respuesta. Y esto también hay que tener, esto quede sin pregunta. También hay que tener cuidado con este tipo de reactivos. Si nosotros tenemos la intuición de que estas 3 preguntas se relacionan con una sola respuesta, probablemente es que el examen lo haya planteado así el maestro. ¿Sí? Y por último, es importante en exámenes automatizados, sobre todo, preguntar al profesor si el reactivo tiene o no crédito parcial. ¿A qué nos referimos con crédito parcial? Como se podrán dar cuenta, si yo pongo un reactivo de esta naturaleza, yo lo puedo evaluar de 2 formas. Yo puedo decir, tú tienes que contestar todo el reactivo de manera adecuada para obtener el puntaje de este reactivo. Supongamos que el reactivo vale 0.6, para no complicarnos en las operaciones. Supongamos que vale 0.6. Entonces yo digo, tú tienes que tener toda la relación de columnas bien hecha para que tú puedas obtener este 0.6. Lo que quiere decir es que si tú me relacionas este elemento con este, y a lo mejor este lo relacionas con este, y aquí hay un error, el examen automáticamente te va a eliminar el 0.6. Entonces te va a poner un 0 en el reactivo. Eso es no tener crédito parcial en el reactivo. Pero
yo a lo mejor puedo, el profesor puede programar el reactivo para que tengan ese crédito parcial. Entonces, si yo tengo 0.6, yo puedo dividir ese puntaje en cada una de las respuestas. Entonces, yo le digo, si tiene las 6 respuestas correctas, incluso las que no tienen respuesta, ponle el 0.6 porque cada una vale 0.1. Entonces puede suceder que relacione correctamente B, perdón, aquí, B, relacione correctamente C, pero a lo mejor D lo relaciona con H, ¿no? Y ahí ya tendría un error. Las otras, como no tienen relación, no tuvo ningún error, entonces el examen le va a poner 0.5, porque le va a tomar en cuenta los reactivos que tuvo bien. Esto no siempre depende del profesor, o sea, el profesor lo podría programar como él quiera, porque digamos que es la libertad de cátedra que tiene, pero también a veces viene por instrucción de la dirección. Entonces es importante que pregunten al docente si el reactivo viene con crédito parcial o viene sin crédito parcial. Tanto en este como en el de varias respuestas se da la misma situación, ¿no? Del crédito parcial. ¿Alguna pregunta con este tipo de reactivos de relación de columnas? No. ¿No? Ok. Vamos con el siguiente, que sería el de varias respuestas. Este tipo de reactivos consta de los siguientes elementos: un tallo o pregunta, que sería el enunciado que plantea el problema a resolver, las respuestas correctas, enunciados que se acercan mucho o responden con precisión la pregunta, y distractores, que serían las alternativas posibles, plausibles e independientes, que representan conocimiento cercano al evaluado, pero que son erróneas o inadecuadas con relación a la pregunta. Aquí también hice un esquema que me resultó un poco complicado porque no me ayudó el formato de este inciso. Pero son este tipo de preguntas. ¿Cuáles de los siguientes elementos corresponde a la cuarta vocal del español? Sabemos que la cuarta vocal, no, perdón, aquí era la segunda vocal. La tercera. Y sabemos que la tercera vocal es la I. Entonces nosotros identificamos elementos que corresponden a este reactivo y vemos que son 3. Esto es a lo que se refiere con varias respuestas, que el reactivo plantea una pregunta y tiene más de una respuesta posible. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque ocurre lo mismo que con los de la relación de columnas. Vamos a encontrar elementos formalmente parecidos, como por ejemplo el que aparece en D, o elementos que pueden inducir a confusión como el de C, en donde podemos decir, esto es una I mayúscula, pero ¿por qué no podría ser una L minúscula? ¿No? Y también podría ser un elemento de confusión. Es muy claro, ¿no? No corresponde, pero aquí sí. Entonces aquí hay que tener también cuidado con este tipo de reactivos, porque puede haber parecidos formales entre los conceptos, entre las respuestas, que también podrían ser números, pueden variar por décimas, podrían variar por a lo mejor algún entero, la posición del punto, qué sé yo. Y en términos formales se parecen, pero que no corresponden a la respuesta correcta. Entonces tendríamos 3 respuestas correctas que el alumno tendría que seleccionar para tener este reactivo de forma adecuada. Y otra vez aquí recordar un poco que lo vamos a mencionar en las consideraciones. Aquí también va a depender de si el reactivo acepta o no un crédito parcial. ¿Cuáles serían los facilitadores de este tipo de reactivos? Que las respuestas correctas suelen pertenecer a una misma categoría de conceptos o son elementos interrelacionados bajo una temática particular. Es como está aquí, o sea, yo estoy preguntando solo por la tercera vocal, pero todos estos elementos se parecen formalmente o se parecen conceptualmente. Si pongamos un ejemplo de, yo les preguntara, ¿cuáles de los siguientes elementos son frutas, ¿no? Y les pongo pera, manzana, lechuga, jitomate,
Y otra que parezca fruta, pero que no sea, no sé, cebolla tal vez, o sea que no es, pero digamos que les ponga yo algo así, pues es evidente que las que pertenecen a las frutas corresponden a esa misma categoría de frutas, ¿no? Mientras que los otros elementos, que son las respuestas incorrectas, no necesariamente pertenecen a esa categoría, porque estaría yo dándoles algo equivocado, ¿no? O sea, las categorías entre respuestas incorrectas y correctas son excluyentes. Ahorita vamos a ver. De las complicaciones, uno de los problemas es que en principio no conocemos el número de respuestas correctas. Es decir, aquí yo puse 3, pero el maestro podría decir, no, pues yo quiero que mis respuestas correctas sean 5 y que solamente una de mis respuestas sea la incorrecta. Entonces yo puedo tener 5 respuestas correctas. Y esta sería la incorrecta. O puedo tener 4, o puedo tener 2, ¿sí? O sea, aquí depende del criterio del docente. Pero ese es uno de los primeros problemas. No contamos con la noción, como en las primeras preguntas, de cuántas respuestas son las correctas. Los distractores, aunque pueden pertenecer a otra categoría o sistema conceptual, esto no quiere decir que este otro sistema conceptual no se relacione con el de las respuestas correctas. Es decir, vamos a plantearlo en este sentido, porque también este ejemplo es muy claro. Nos están preguntando por las vocales del español, y sabemos que estas son vocales, sabemos que esta es una vocal, y sabemos que esta es una vocal. Entonces nos damos cuenta que pertenecen a la misma categoría. Son vocales, e incluso podríamos decirlo de otra manera porque están escritas, también son letras. Pero ya si nos vamos a estas otras categorías, nos damos cuenta de, oh no, estas ya son consonantes. Estas ya son consonantes del español, pero también son letras, ¿sí? O sea, vean cómo a pesar de que las categorías pueden ser excluyentes, en el sentido de que son vocales y consonantes, no quiere decir que no puedan pertenecer a la misma categoría. Incluso aquí podría haber un elemento G, que fuera tal vez una A, y aquí tendríamos también una vocal, y también tendríamos una letra, y pertenece a la misma categoría o a la misma clase de conceptos, vamos a decirlo así, que las respuestas incorrectas, pero esta no es una respuesta correcta, ¿sí? Entonces también, aunque es un criterio útil en el sentido de que generalmente en este tipo de reactivos se preguntan por elementos de la misma categoría, hay que tener cuidado porque podemos encontrar este tipo de casos en donde las respuestas incorrectas pertenezcan a la misma categoría, pero que aún así sean incorrectas, como aquí. En reactivos mal elaborados pueden existir respuestas ambiguas, aunque estas ambigüedades suelen asociarse a respuestas incorrectas. Es un poco como lo que sucede en este de acá, con el de la L. En realidad esta es una respuesta ambigua porque podría decir el alumno, pero esto también puede ser una I mayúscula. O sea, no solamente es la L, sino podría ser una I mayúscula. Entonces aquí estamos ante un caso ambiguo en donde primero el que redactó el reactivo está mal porque no se dio cuenta de esta ambigüedad y además también, aquí de lo que se partiría es que esta respuesta es incorrecta ya de facto, ¿no? En el sentido de que por ser ambigua no lo podés asociar con esta pregunta. Pero es muy válido decir, bueno, es que la respuesta era ambigua, ¿no? Aquí podría ser incorrecta porque esto podría entenderse como una I mayúscula. Entonces, esta respuesta suele ocurrir en reactivos mal elaborados que presentan ese tipo de complicaciones, ¿no? Y aquí simplemente recordar que no lo puse aquí inmediatamente. Otra vez nos encontramos ante el caso de reactivos con posibilidad de evaluación o parcial, o crédito parcial o crédito completo. Entonces también en este tipo de reactivos es conveniente preguntar al docente, ¿este reactivo se evalúa con crédito parcial o con crédito o sin crédito parcial? Para saber si yo tengo que responder
todo adecuadamente para obtener el puntaje, o si a lo mejor escojo solo 2, me va a dar el puntaje de esas dos respuestas correctas, aunque esta esté incorrecta. ¿Sí? También es importante preguntar esto. Les digo, sobre todo en los exámenes automatizados que se están aplicando por ahora por la contingencia, ¿no? ¿Alguna pregunta con esto? No, pues hasta ahorita no va quedando claro. Y ahora solamente porque ya se nos va acabando el tiempo también, el asunto de cuáles son las estrategias más genéricas que se plantean a los estudiantes para la resolución de exámenes. Estudiar, que es lo más, digamos, lo más básico que todo el mundo sabe, pero que no todo el mundo hace. Y considerar lo siguiente al momento de estudiar. No antes del examen, o sea, 2 días, 3 días antes del examen, sino durante todo el curso. Si uno va estudiando durante todo el curso y va realizando las actividades que se le piden y va reforzando los conocimientos, generalmente al final, cuando llegamos a la época de examen, ya no se necesita estudiar tanto porque ya hemos reforzado todos los conocimientos durante el curso. Y esto se hace justamente por esto, con el fin de amortiguar la gran cantidad de información que se tiene que estudiar cuando se deja este proceso a unos días antes del examen. Si yo este proceso lo dejo a 2 días antes del examen y vimos 5 unidades, yo me voy a tener que echar las 5 unidades en esos 2 días. O si, por ejemplo, esas 5 unidades correspondieron en el curso, en términos reales, a 5 lecturas que dejó el profesor durante ese primer parcial, yo voy a poder hacer esas 5 lecturas en esos 2 días. Aquí la respuesta pues es muy lógica, ¿no? O sea, si no lo hice en esos 2 meses, pues quizá menos lo vaya yo a poder hacer en esos 2 días. Entonces, por eso conviene contemplar que hay que realizar las actividades de estudio desde el principio del cuatrimestre para evitar este tipo de complejidades cuando llegue la época de exámenes. Memorizar los conceptos cardinales de los textos que suelen ser enfatizados por los docentes durante el curso. Aquí la recomendación sería realizar glosarios. Aunque el profesor no lo pida, lo ideal sería que el estudiante realizara glosarios de los conceptos más relevantes que se han visto durante el curso. Y para eso todos tienen todas las herramientas. Las lecturas que les puede proporcionar el profesor, las propias presentaciones que el profesor sube a la plataforma, les facilita la realización de este tipo de estrategias de estudio que serían los glosarios, sobre todo para los conceptos más puntuales. Razonar, analizar, comparar, sintetizar, etcétera, los contenidos de los textos y del curso a través de estrategias de aprendizaje que permitan al alumno establecer las relaciones pertinentes entre los conceptos. Aquí estamos hablando de relaciones de conceptos. ¿Cómo se entiende X concepto con relación a otro X concepto? ¿Cómo se aplica este concepto en este tipo de problemáticas? Para eso tenemos las estrategias de aprendizaje que hemos visto con relación a las lecturas. Resúmenes, paráfrasis, síntesis, cuadros sinópticos, mapas mentales, etcétera, que ayuden al alumno a organizar de manera esquemática los contenidos vistos a lo largo del curso. Intentar explicarse a sí mismo la información o generar grupos de estudio en los que el estudiante puedan, perdón, aquí están súper mal escritos, descartar o generar grupos de estudio en los que los estudiantes puedan enseñar los conceptos a los otros compañeros. Esto es una práctica que nosotros en México no tenemos, pero que en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, etcétera, se acostumbran a hacer este tipo de estrategias de aprendizaje. Nos reunimos en grupos de 5 y cada uno va a ir tratando de explicar un tema a los otros compañeros del curso. Entonces yo explico, me preguntan si entienden, me hacen preguntas e intento resolver sus preguntas. Es como enseñar. La mejor manera de aprender, que es algo que a nosotros siempre nos dijeron, bueno, por lo menos a mí como docente, incluso como practicante de docente en mis años de servicio social, no hay mejor manera de aprender que enseñar. Entonces, esta costumbre que nosotros no tenemos en Latinoamérica, en otros países de habla inglesa sí existe.
que es generar grupos de estudio en los que los estudiantes traten de enseñar los conceptos a los compañeros. Entonces, también esto podría ser recomendable en su caso. Controlar las emociones antes del examen. Controlar el estrés o la preocupación que suelen suponer la aplicación de exámenes, ya que este tipo de emociones genera problemas de lectura y comprensión que suelen ser un factor que acreciente el margen de error. Si yo voy estresado, preocupado al examen, y también muchas veces el estrés y la preocupación, aunque a veces es consustancial a nosotros, es decir, de por sí yo como persona me preocupo o me estreso por este tipo de situaciones, si además le añado que no estudié, le añado que no leí, le añado que no estuve en las clases, le añado que fui irregular durante todo el curso, probablemente el estrés y la preocupación vaya a aumentar. Y este tipo de factores van a conducir a errores de comprensión y de lectura en el examen, porque si tenemos 40 reactivos y no sé nada, me voy a sentir súper estresado porque no estoy comprendiendo el examen. Y voy en el primer reactivo y pienso, y me faltan todavía 39, ¿no? Y entonces ahí comienza a acrecentarse el estrés y entonces comenzamos a dejar de comprender las preguntas, comenzamos a dejar de pensar en estrategias de resolución de preguntas, etcétera. Entonces es conveniente controlar en un primer momento estas emociones. ¿Y cómo las controlamos? Esto ya no lo vamos a ver aquí porque no nos va a dar tiempo, pero tratando de dormir. ¿Y cómo dormimos? Si estudiamos durante todo el semestre y no lo dejamos al final, vamos a tener oportunidad de dormir antes del examen, comer bien antes del examen, etcétera. Todo este tipo de recomendaciones básicas, ¿no? Que nos vayan a ayudar a mantenernos tranquilos. Reconocer que siempre habrá preguntas que no se sabrá cómo responder. Habrá exámenes en donde habrá preguntas que yo no sé la respuesta. Esto ayudará al estudiante a no bloquearse frente a la imposibilidad de responder una pregunta. Este punto no es de especial relevancia en los exámenes, es de especial relevancia en exámenes automatizados, puesto que no reconocer a tiempo que no se sabe una respuesta puede implicar una gran pérdida de tiempo en un solo reactivo. Los exámenes automatizados en Unitec no permiten que el alumno regrese a reactivos previos. Se puede configurar, pero a nosotros nos dan la instrucción de que les configuremos el examen para que ustedes no puedan regresar a otros reactivos. Entonces, si ustedes llegan a un reactivo que definitivamente no saben, pero siguen buscando en las presentaciones o siguen tratando de resolver el reactivo y no lo pasan, ya se echaron ahí 15 minutos. Y para los otros 20 reactivos que a lo mejor todavía les queda, ya les queda menos tiempo de lo que hubieran podido tener si decían, bueno, no me lo sé, lo paso. ¿Sí? Entonces es importante esto. Reconocer cuando yo no sé la respuesta del reactivo, sobre todo en pruebas de tipo automatizado como las de Unitec. Leer con atención. Y cité este párrafo porque me parece muy importante. No piense demasiado sobre el formato redacción de la pregunta, ni sobre las distintas formas de interpretar los enunciados. Lo más útil es tratar de adoptar la perspectiva del evaluador para no complicar el ejercicio. Casi siempre, y aquí es lo que me gustaría poner especial atención, el conocimiento que se tiene sobre el tema excede al que se evalúa en el examen. Es una cosa que siempre les digo a mis alumnos, sobre todo los que hicieron el trabajo regular durante el curso. Ustedes saben más de lo que yo les puedo preguntar en 40 preguntas. Entonces también es necesario que ustedes confíen en lo que saben, porque si estuvieron constantes en el curso, saben muchas más cosas de lo que yo puedo preguntar en 40 reactivos. Entonces también es necesario confiar en lo que sé, siempre y cuando fui un alumno regular durante el primer parcial o durante todo el cuatrimestre. Y así surge un confusor más al pretender explicar la pregunta, en vez de solo responderla. Esto suele generar muchos problemas en los estudiantes porque a veces le dan muchas vueltas a lo que significa una pregunta, cuando en realidad quizás solamente deberían responder lo que se les está planteando de manera muy básica, porque son preguntas en general siempre muy básicas, a menos que estemos hablando de reactivos tipo EGEL, que ya no nos va a dar tiempo de revisar en términos de hablar un poco de ellos, porque son un tipo especial de reactivos en los exámenes que se plantean aquí, por ejemplo, en Unitec y en prácticamente todas las universidades, que requieren de un poquito más de lógica
en el sentido de analizar más la problemática que se plantea en el reactivo. Esto ya no lo vamos a poder ver aquí. Mantenga en mente la lógica, el orden y el sentido común, no enrollarse tanto en la pregunta, sino guiarse un poco por el sentido común. Para eso requiere uno tranquilizarse, repito, y además haber estudiado antes, mucho antes del examen, ¿no? Antes de leer las opciones, se recomienda responder la pregunta. Esto permitirá encontrar o asociar más rápido alguna de las opciones con la respuesta que ya hemos formulado. Es decir, yo ya leí el reactivo, primero lo respondo, si es un problema matemático o la operación, la respondo, y ya luego veo las opciones para ver si mi respuesta coincide con algunas de las opciones que se dan en las respuestas. De esta manera va a ser más fácil identificar o la respuesta correcta o aquella respuesta que se parece más a lo que yo obtuve en mis operaciones o en mi búsqueda de información o incluso en lo que yo ya sé. Si no se puede encontrar la respuesta que se considera correcta, se puede utilizar el criterio de discriminación, es decir, por default, ¿no? Esta no puede ser la respuesta correcta, esta tampoco puede ser la respuesta correcta. A lo mejor estas dos respuestas que me quedan se parecen, pero yo puedo identificar un criterio para deducir cuál es la respuesta correcta, entonces deduzco que es la C, ¿no? Y ya pongo la C. Ojo, también los criterios de discriminación suelen ser hasta cierto punto azarosos, entre comillas, porque nos quedamos con 2 opciones o 3 opciones y de esas 3 opciones escogemos una por discriminación, por lo que yo sé, ¿no? Preguntas con negativos o respuestas inclusivas, ya no nos va a dar tiempo, porque son 10:52. Terminemos esto. Se debe tener cuidado con los reactivos que tienen las palabras no o excepto, ya que suelen inducir a confusión. Este tipo de oraciones los maestros la tendemos a hacer mucho porque justamente lo que se pretende es que el estudiante ponga especial atención a leer la pregunta detenidamente. Si uno va rapidísimo en la pregunta, se puede saltar este no, o se puede saltar ese excepto y contestar otra cosa que no es. Por ejemplo, si yo aquí hubiera preguntado, ¿cuáles de los siguientes elementos no corresponden a la tercera vocal del español? Aquí cambia completamente mi respuesta correcta, porque mi respuesta correcta sería este y este, porque yo estoy preguntando cuál de los siguientes elementos no corresponde a la tercera vocal del español. Como estos elementos sí corresponden a la vocal, esto no es lo que yo estoy preguntando sobre estos 3. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de reactivos, los que preguntan con un no o los que preguntan con excepto, por eso hay que leer muy detenidamente esto. Las preguntas inclusivas, como en los reactivos de varias respuestas, no suelen ser absolutas. Es decir, no es común que todas las respuestas sean correctas o todas sean incorrectas. Es un poco como lo que ocurre aquí. O sea, partimos de la deducción de que si tenemos 6 respuestas, no todas van a ser correctas y no todas van a ser incorrectas, sino que va a haber algunas que son correctas y otras que son incorrectas. El reto consiste en determinar el número de respuestas correctas y en muchos casos para ello se puede utilizar el método de la discriminación. Y ya solamente quedaría esto, pero como ya son 10:54, respuestas que saltan a la vista, esto lo subiré a la plataforma y ya ahí lo podrían revisar, que quedaría esto, ¿no? Respuestas que saltan a la vista y revisión y regresión del examen. Quizá aquí solamente puntualizar en qué es necesario, aunque esto no lo permite la plataforma en línea, en sistemas presenciales, cuando estamos ante un examen escrito, uno puede regresar al examen y revisarlo y quizá a lo mejor repensar las preguntas que hayan causado mayor dificultad. Y siempre es aconsejable hacer esto. Aunque en un examen automatizado esto no es posible, ¿no? Aquí sí, esto también se descarta en exámenes como los que se plantean en Blackboard. ¿Tienen alguna pregunta con relación a lo visto ahorita? Se nos acabó el tiempo, ya no nos da tiempo de ver más. Me hubiera gustado a lo mejor ver otro tipo de reactivos o hablar más del tipo Hegel, que es uno de los reactivos que más piden en el ITEC, pero ya no nos da tiempo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Algún cuestionamiento? No, pues por mi parte sí quedó claro.
¿sí? No sé si les parece que son cosas importantes que ver o igual ya era algo que habían visto. Pérez Acosta y Vidales Morales, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿O les parece que igual a lo mejor no es tan relevante ver estas cosas? Que sí. Comentarios finales ya para cerrar esto, para cerrar nuestro curso. No, pues al final yo creo que sí son importantes, ya que bien o mal, como se dice, son herramientas que vamos a poder utilizar y nos va a ayudar a comprender lo que es la lectura o incluso a captarla correctamente. Sí, con relación a los exámenes, ¿también les parece relevante la información o no? Yo diría que sí es beneficio, ya que al final de cuentas es una herramienta que nos va a poder ayudar, tanto como usted dice, estudiarlo constantemente, los temas, o entre nosotros mismos enseñándolos para nosotros irlos captando y entenderlo mejor. Sí, como les digo, son estrategias que no solemos utilizar, pero son relevantes contemplar en nuestro marco, a lo mejor para comenzar a implementarlas, porque ayudan mucho. No las aplicamos en un contexto como latinoamericano, pero sí ayudan, ¿no? Bueno, chicos, pues entonces ya hoy sería la última vez que nos vemos y pues mucha suerte en el inicio de su licenciatura y pues nada, nos estaremos viendo por aquí o en el campus si es que por allá nos encontramos algún día, ¿vale? Ok, de acuerdo, gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Hasta luego.